Sí, saludos jóvenes, espero que se encuentren bien y con salud. Hoy vamos a estar discutiendo eh, el tema de diferenciación logarítmica. En la pantalla estamos proyectando las tres directrices para emplear o aplicar la diferenciación logarítmica. Esta requiere de la diferenciación implícita, ¿ok? Que ya discutimos anteriormente. Bueno, ¿para qué nosotros utilizamos o cómo nosotros motivamos este tema de la necesidad de este concepto que se llama diferenciación logarítmica? Bueno, esto lo utilizamos para lo siguiente, observen. En este caso, nosotros a este punto del curso, nosotros, por ejemplo, nosotros sabemos, por ejemplo, tomar la derivada de una expresión de esta forma, por ejemplo, eh, donde la función es una constante, todo elevado a una expresión algebraica que envuelve una variable, ¿verdad? También nosotros, por ejemplo, sabemos diferenciar expresiones como estas, donde en la base nosotros tenemos una variable y luego una constante en el exponente. O sea, la primera, nosotros podríamos pensar funciones exponenciales, ¿verdad? Una base constante elevado a una variable. La segunda, nosotros tenemos algo así como una expresión polinomial, una variable elevada a una constante. Todo eso nosotros lo sabemos diferenciar. Aquí tenemos dos ejemplos. Fíjense, aquí tenemos una constante elevado a una variable, ¿verdad? Su derivada viene siendo ¿cuál? Pi elevado a la x multiplicado por el logaritmo natural de la base, que es pi. Ahora, en la segunda que nosotros tenemos, por ejemplo, la derivada de una variable elevado a la pi. O sea, esto es una expresión, ¿verdad? Que tenemos que utilizar la regla de la potencia. Por lo tanto, la derivada viene siendo pi, lo colocamos multiplicando y luego en la potencia le restamos una unidad a pi. ¿Ok? Ahora, si nosotros, vamos a suponer que nosotros tenemos un caso como por ejemplo este de aquí, donde la base es una variable y todo está elevado a una expresión que envuelve la variable también. O sea, por ejemplo, como algo como este tipo de función, ¿ok? En ese caso, nosotros necesitamos utilizar la diferenciación logarítmica. Vamos a comenzar entonces realizando este ejemplo. O sea, nosotros queremos diferenciar x elevado a la raíz cuadrada de x. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podríamos diferenciar esto? Pues bueno, tenemos que seguir las siguientes directrices. Vamos a leer, vamos a repasarlas y luego las empleamos con este ejemplo. La primera es, por ejemplo, vamos a tomar el logaritmo natural en ambos lados de la expresión. ¿Ok? Luego vamos a utilizar las propiedades o leyes generales de los logaritmos para simplificar el lado derecho tan pronto como sea, ¿verdad? Tanto como sea posible. ¿Ok? Muy bien, en el segundo paso, ya una vez nosotros tenemos la expresión de la derecha bastante simplificada, lo que nosotros queremos es tomar una diferenciación implícita en ambos lados de la ecuación, ¿verdad que sí? Y por último, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que observar que en el lado izquierdo, por nosotros emplear la diferenciación implícita de este lado izquierdo, el resultado viene siendo tal 1 sobre y por la derivada de y con respecto de x. Y por último, ¿qué tenemos que hacer? Una vez observando que el lado izquierdo tiene esto como resultado, tenemos que multiplicar ambos lados por lo que es y, para así entonces encontrar cuál es la derivada de y
con respecto de x. Vamos entonces a la pizarra para emplear este método. Bueno, fíjense de lo siguiente. El primer paso viene siendo ¿cuál? Por ejemplo, tomar el logaritmo a ambos lados. Okay, muy bien. Luego, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta, en este caso, ¿verdad?, que y es una función en x, ¿ok? Ahora, el segundo paso es simplificar lo más que podamos el lado derecho. Fíjense que aquí tenemos una potencia. Por estas propiedades generales de los logaritmos, podríamos traer la potencia aquí, ¿verdad? Por lo tanto, ahora fíjense que lo que nosotros tenemos es un producto de dos funciones, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a estar utilizando la regla de producto, ¿verdad? En ambos lados voy a tomar la derivada, ¿ok? En un lado es la derivada del logaritmo natural de y, ¿ok? Entendiendo que y es una función en x, y en el otro lado es la derivada de todo esto. Por lo tanto, tal cosa. Ok, muy bien. En el lado izquierdo ya nosotros sabemos que como y estamos asumiendo que es una función en x, vamos a tener que la derivada del logaritmo de y viene siendo 1 sobre y, pero luego tenemos que multiplicarlo utilizando la regla de la cadena por la derivada de esta función de y en términos de x, ¿verdad? Esto es una diferenciación implícita. En el lado derecho utilizamos producto, por lo tanto tenemos la primera función multiplicado por el producto de la segunda. Ahora, más la segunda función multiplicado por la derivada de la primera. Por lo tanto, aquí tenemos 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Esta es la derivada de raíz cuadrada de x. Y ahora podríamos trabajar, podríamos simplificar el lado derecho, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense de lo siguiente. Aquí estos dos factores simplifican, ¿verdad? De hecho, vamos a hacerlo de largo para entonces aprovechar el espacio de la pizarra. Observen que estos dos factores simplifican. Este tiene un exponente de 1, este tiene un exponente de 1/2. Ambos se restan, ¿verdad? Y nosotros tenemos que vamos a tener un raíz cuadrada de x en el denominador. Ahora, en el lado, en este segundo término, ¿verdad?, vamos a tener simplemente logaritmo natural de x, 2 raíz cuadrada de x. Observen que en este caso podríamos buscar denominadores comunes al multiplicar 2 aquí y 2 aquí, ¿verdad? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a observar es que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 2, ¿verdad?, de este numerador más logaritmo natural de x, y en el denominador tenemos 2 raíz cuadrada de x, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, sabemos que ya en este paso, ¿verdad?, lo que nosotros debemos de hacer es lo siguiente, es multiplicar ambos lados por y, ambos lados por y. En el lado izquierdo cancela y, por lo tanto me quedo con la derivada solita, ¿verdad? Pero sabemos que y viene siendo, ¿qué expresión? Bueno, y viene siendo la original, ¿verdad? X elevado a la raíz cuadrada de x. Por lo tanto, observen esto. Aquí tenemos x, ¿verdad?, elevado a la raíz cuadrada de x. ¿Ok? Observen, de acá nosotros podríamos tener 2 más logaritmo natural de x, y tenemos que todo esto se divide entre 2, y este factor lo voy a colocar aquí. ¿Por qué razón?
fíjense que aquí esto es una expresión donde las bases son iguales, los exponentes son distintos, pero como estamos dividiendo dos expresiones con bases iguales, vamos a restar los exponentes. Por último, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Bueno, nos quedaría de la siguiente manera. La derivada de y con respecto de x es igual a, tenemos un medio, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos un medio ¿de qué? De x, vamos a escribirlo en el numerador, de x raíz cuadrada de x menos un medio. Recuerden que cuando nosotros tenemos raíz cuadrada de x, ese exponente es un medio, ¿verdad? Y luego todo multiplicado por 2 más logaritmo natural de x. Esta viene siendo, observen, la derivada de esta función. Y eso fue posible gracias a este nuevo concepto que estamos estudiando que se llama diferenciación logarítmica. ¿Ok? Nuevamente, este concepto nos permite diferenciar expresiones cuya base, observen, viene siendo una variable y cuyo exponente también es una expresión algebraica que envuelve la variable, ¿verdad? Y así. Bueno, vamos entonces a abordar el segundo motivo, ¿verdad? De por qué nosotros deberíamos en ocasiones utilizar la diferenciación logarítmica. Observen de este caso, jóvenes. Nosotros tenemos, observen este ejercicio. Este ejercicio tiene una expresión que es bastante elaborada, ¿verdad? O sea, tenemos productos en el numerador, un factor tiene una raíz cúbica, el otro factor una potencia. Dentro de esas expresiones hay polinomios, tenemos un denominador con un exponente fraccionario, ¿verdad? Bueno, tenemos esa expresión bastante elaborada. Si nosotros fuésemos a utilizar las reglas básicas de diferenciación, como las reglas del cociente, el producto, potencias, reglas de la cadena, este ejercicio fuese sumamente complicado. Ahora bien, o sea, sumamente tedioso, ¿verdad? Ahora, esta diferenciación logarítmica también aplica para expresiones que son muy elaboradas como las que nosotros estamos viendo proyectadas, ¿verdad? Observen lo siguiente. Nosotros tenemos Bueno, fíjense de este caso, ¿verdad? Tenemos esta expresión. Vamos entonces a dejar de proyectar para entonces nosotros tener esta expresión, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos podríamos beneficiar de este nuevo concepto de diferenciación logarítmica para realizar este ejercicio? Bueno, lo primero que nosotros debemos de hacer es tomar el logaritmo en ambos lados, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos el logaritmo de toda esta expresión. Vamos a escribirla por aquí. Ahora bien, fíjense qué conveniente es tener, por ejemplo, tomar el logaritmo en ambos lados. Bueno, y el asunto es el siguiente, que ahora nosotros vamos a utilizar las reglas generales de los logaritmos para entonces expandir esta expresión en distintos términos que envuelven el logaritmo. Por ejemplo, podríamos comenzar en el numerador que nosotros tenemos un producto, ¿verdad? Esto es equivalente entonces a nosotros tener logaritmo de
raíz cúbica x a la 4 más 6x cuadrado. Y como tenemos un producto, el logaritmo del producto de dos expresiones se traduce o es equivalente a la suma de logaritmos. ¿Ok? Muy bien. Luego, como tenemos una división, un cociente, por lo tanto, vamos a tener ahora una resta, ¿verdad? En este caso, vamos a tener algo así. De esta manera, ¿ok? Y entonces, ahora observen que de aquí, si nosotros tenemos una raíz cúbica, eso quiere decir que toda esta expresión tiene una potencia de 1/3. Esta expresión tiene una potencia de 1/5. Esta expresión tiene una potencia de 2/3. Esas potencias las podríamos traer, ¿verdad? Multiplicando ahora, ¿verdad? De esta manera, ¿ok? Entonces fíjense que en el lado izquierdo todavía tenemos logaritmo natural de y. Ya en este punto, como tenemos esta expresión ya simplificada o al menos expandida, tanto como nos fue posible, entonces vamos a tomar la derivada. O sea, tomamos la derivada con respecto de x. Y aquí yo lo que voy a hacer es que voy a colocar un paréntesis grande y voy a utilizar la notación de derivada, ¿verdad? Ese es como si fuese un acento explícito, ¿verdad? O sea, una tilde. Permíteme corroborar la cámara que me está dando un poco de problemas. La voy a desconectar y la conecto nuevamente. Vamos a ver si ahora se supone que ahora nos trabaje muy bien. Perfecto. En el lado izquierdo tenemos, por ejemplo, utilizamos la diferenciación implícita, por lo tanto vamos a tener 1 sobre y, y ahora de y de x. En el lado derecho, ¿qué nosotros vamos a tener? Por ejemplo, 1/3, ¿ok? Vamos a tener, lo voy a escribir, vamos a escribirlo por aquí. La derivada del primer término es 1/3 y luego todo el argumento lo vamos a escribir en el denominador. Y luego, en el numerador, ¿qué yo quiero? Bueno, yo quiero la derivada del numerador, ¿ok? Estamos utilizando la regla de la cadena. Por lo tanto, sería 4x cubo más 12x. ¿Okay? Ahora bien, fíjense que en este caso vamos a tener 5 y luego en el denominador 8x más 3 y en el numerador la derivada de este argumento que viene siendo simplemente 8. En el otro caso tenemos el argumento, lo escribimos en el denominador siguiendo la regla de la derivada del logaritmo natural y luego por la regla de la cadena tenemos que buscarle la derivada a todo el argumento, ¿verdad? Sería entonces simplemente 4x, ¿verdad? Muy bien. Ahora podríamos trabajar un poco en estas expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver. De aquí, esta simplifica un poco más, ¿verdad? Podríamos factorizar una x, ¿ok? Podríamos factorizar una x. Vamos a hacerla en este aparte, para entonces nosotros no confundirnos. Lo voy a hacer en otro color. O sea, tenemos que 4x cubo más 12x, todo sobre tanto, se puede factorizar de esta manera. En el numerador nosotros tenemos 4x, entonces no tendríamos algo así,
como x cuadrado más 3. Simplemente eso. Y en el denominador tendríamos, por ejemplo, voy a tener x cuadrado, ¿verdad? Y luego sería x cuadrado más 6. ¿Ok? Fíjense que aquí las x cancelan y nos quedaría así. Eso es lo más simplificado que nosotros podríamos tenerlo, ¿verdad? Por lo tanto, ahora vamos a simplificar esa expresión y tenemos que esta expresión entonces nos quedaría algo así como 4x cuadrado más 3x, x cuadrado más tanto, ¿ok? Esta expresión simplemente tendríamos que multiplicar el 5 por el 8, tendríamos aquí 40, ¿verdad? Y aquí también simplemente tendríamos que multiplicar el 2 por el 4. Por lo tanto, tenemos 8. Y ya entonces esta expresión nos queda ¿qué? Nos queda ya simplificada lo más posible, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué nos falta? Bueno, lo que nos falta es lo siguiente. En ambos lados vamos a multiplicar por y, ¿verdad? En el lado izquierdo observamos que y con y se cancela, por lo tanto podríamos ya borrar esta parte, omitir esta parte, ese factor. Pero y, ¿qué tiene? Bueno, y viene siendo esta definición algebraica, ¿verdad? Por lo tanto, y vamos a escribirla aquí. Y fíjense que ahora voy a tener otro factor aquí enorme que va a ser ese mismo, ¿verdad? Tengo acá raíz cúbica de x a la cuarta, 6x cuadrado, 8x más 3, todo elevado a la 5, dividido 2x cuadrado más 7 y todo elevado a la 2 sobre 3. Por lo tanto, esta viene siendo la derivada de esta expresión. ¿Okay? Fíjense que ya nosotros podemos tomar la derivada de expresiones que son sumamente elaboradas, ¿verdad? En este caso no vamos a utilizar la regla de producto, de cadenas, de división, de cociente, perdonen, todo eso, ¿verdad? Sino de potencias, sino que lo que vamos a hacer es, nos vamos a beneficiar de esta técnica, ¿verdad? Que se llama diferenciación logarítmica, para entonces mediante el logaritmo utilizar todas las propiedades generales. Por último, derivar y por último simplificar, ¿verdad? Tenemos que siempre multiplicar por ese factor de y que se nos queda al final, ¿verdad? Muy bien. Y eso sería todo, jóvenes, por este concepto de diferenciación logarítmica. Espero que lo hayan disfrutado.